Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no me refiero a una simple recopilación de fotos bonitas. Hoy vamos a analizar esas reacciones, esas miradas, esos momentos que nos hacen pensar, ¿qué está pasando aquí? Vamos a desentrañar esos pequeños gestos que Kerem, aparentemente, no pudo evitar tener hacia Hande. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha estado enganchado a esta pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella? Antes de que nos metamos de lleno en este análisis, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido. Denle a la campanita para no perderse ningún vídeo y así formarán parte de esta maravillosa comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos a investigar. Todos recordamos Senkalkap, ¿verdad? Esa serie que nos robó el corazón, nos hizo reír, llorar y sobre todo, nos hizo creer en el amor verdadero. La química entre Eda y Serkan era innegable, traspasaba la pantalla. Y claro, cuando esa química se traslada a la vida real, la cosa se pone interesante. Durante el rodaje y también después, hemos visto a Kerem y Hande compartir momentos preciosos. Pero no se trata solo de momentos capturados por las cámaras de los paparazzi. Hablo de esas pequeñas cosas, esos gestos sutiles que delatan mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Empecemos por las miradas. ¡Ay, las miradas! Kerem tiene una forma muy particular de mirar a Hande. No es una mirada cualquiera, no es la mirada que le daría a un compañero de trabajo. Es una mirada llena de admiración, de cariño, de podríamos decir amor. Sí, creo que podemos decir amor. Es una mirada que parece querer absorber cada detalle de ella, una mirada que dice, me encanta todo de ti. Y no me refiero solo a cuando estaban actuando. Podemos encontrar esas mismas miradas en entrevistas, en eventos, incluso en simples historias de Instagram. Busquen, investiguen y verán de lo que hablo. No son miradas vacías, son miradas cargadas de sentimiento. Luego están las sonrisas. ¿Han notado cómo le cambia la cara a Kerem cuando Hande está cerca? Su sonrisa se vuelve más amplia, más genuina, más brillante. Es como si Hande fuera su sol particular, iluminando su día. Y no es una sonrisa forzada, es una sonrisa que nace desde adentro, una sonrisa que refleja pura felicidad. Es una sonrisa que, para ser honesta, no vemos tan a menudo cuando está con otras personas. Es una sonrisa reservada para alguien especial. ¿Y qué decir del lenguaje corporal? Los expertos en comunicación no verbal podrían escribir tomos enteros sobre la interacción entre Kerem y Hande. Sus cuerpos se atraen, se buscan. Hay una constante necesidad de cercanía, de contacto físico. No hablo de abrazos exagerados o besos apasionados. Hablo de pequeños toques en el brazo, de manos que se rozan accidentalmente, de hombros que se juntan al caminar. Son gestos mínimos, sí, pero que revelan una conexión muy profunda. Son gestos que dicen, me siento cómodo contigo, me siento seguro contigo, me siento bien. Uno de los momentos más comentados fue durante una entrevista en la que les preguntaron sobre su relación. Ambos intentaron mantener la compostura, pero era evidente que algo más estaba pasando. Kerem, en particular, no podía dejar de sonreír. Se le escapaban miradas cómplices a Hande y en un momento dado, incluso le tocó la rodilla discretamente. Un gesto que pasó desapercibido para muchos, pero que los fans más atentos captaron al instante. Ese pequeño toque, esa breve conexión física, decía mucho más que 1000 palabras. También podemos recordar el viaje a Maldivas. ¿Necesito decir algo más? Las fotos que compartieron en redes sociales eran pura miel. Se les veía relajados, felices, enamorados. Las sonrisas, las miradas, los abrazos, todo gritaba somos felices juntos. Y aunque intentaron mantener cierta privacidad, era evidente que estaban disfrutando de una escapada romántica. Un viaje que sin duda fortaleció aún más su vínculo. Y no olvidemos las declaraciones públicas. Si bien nunca fueron explícitos sobre su relación, ambos han dejado entrever lo mucho que se admiran y se respetan mutuamente. Kerem siempre ha elogiado el talento y la belleza de Hande, destacando su profesionalismo y su gran corazón. Hande, por su parte, ha hablado de la gran amistad que la une a Kerem, resaltando su sentido del humor y su capacidad para hacerla reír.
Palabras que, aunque puedan parecer simplemente amistosas, suenan a mucho más cuando se combinan con todas las otras señales que hemos estado analizando. Pero ¿por qué decimos que Kerem no pudo evitarlo? Porque a pesar de sus intentos por mantener la compostura, por no revelar demasiado, por proteger su privacidad, sus sentimientos siempre terminaban aflorando. Sus ojos lo delataban, sus sonrisas lo delataban, sus gestos lo delataban. Era como si el amor que sentía por Ande fuera tan grande que no podía contenerlo, que necesitaba expresarlo de alguna forma, aunque fuera sutilmente. Y eso, para los que seguimos esta historia con atención, era más que suficiente. La realidad es que la relación entre Kerem y Ande ha sido una montaña rusa de emociones. Han habido momentos de pura felicidad, momentos de incertidumbre y también, lamentablemente, momentos de tristeza. Su ruptura fue un golpe duro para muchos fans que creían en su amor. Sin embargo, a pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo parecen seguir intactos. Y es precisamente esa conexión que aún percibimos, esa chispa que parece no extinguirse del todo, lo que nos hace seguir analizando sus interacciones. Seguimos buscando señales, seguimos interpretando gestos, seguimos soñando con una posible reconciliación. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia de amor, de amistad, de complicidad y sobre todo, de autenticidad. Una historia que nos ha enseñado que a veces, las acciones hablan más fuerte que las palabras, y que el verdadero amor siempre encuentra la forma de manifestarse, aunque sea a través de una simple mirada. Así que para resumir un poco todo lo que hemos visto hoy, hemos analizado esas miradas llenas de admiración, esas sonrisas genuinas, ese lenguaje corporal que delata una profunda conexión. Hemos hablado de momentos clave en su relación, como la entrevista en la que Kerem no podía dejar de sonreír, o el viaje a Maldivas que parecía sacado de un cuento de hadas. Y hemos reflexionado sobre el porqué de esas reacciones que Kerem, aparentemente, no pudo evitar tener hacia Hande. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora bien, profundicemos aún más en esta fascinante historia, analizando con lupa los detalles que a menudo se escapan a la vista, pero que como buenos detectives del corazón, no podemos dejar pasar. Volvamos a Asenkal Capm. La serie fue un verdadero fenómeno global, catapultando a Kerem y Hande al estrellato internacional. Pero más allá del éxito profesional, la serie fue el catalizador de algo mucho más importante, el nacimiento de una conexión genuina. Si bien los actores siempre se han mantenido profesionales, es innegable que la intensidad de sus personajes, Eda y Serkan, influyó en su relación fuera de la pantalla. La exigencia emocional del rodaje, las largas horas de trabajo, la necesidad de confiar el uno en el otro para construir una química creíble, todo eso contribuyó a crear un vínculo muy especial. Recuerdo haber visto entrevistas antiguas del elenco, antes de que la relación de Kerem y Hande fuera confirmada. Incluso en esos primeros momentos, se podía percibir una energía diferente entre ellos. Había un respeto mutuo, sí, pero también algo más. Una especie de chispa, una corriente eléctrica que parecía recorrer el aire cuando estaban juntos. Observen las entrevistas y fíjense en cómo se interrumpen el uno al otro de manera juguetona, cómo se ríen de los mismos chistes, cómo se complementan al hablar. Son detalles pequeños, pero que sumados revelan una sintonía profunda. Además, hay que considerar el contexto cultural en el que se desarrolló su relación. En Turquía, como en muchos otros países, las relaciones entre compañeros de trabajo, especialmente en el mundo del espectáculo, son objeto de gran atención mediática. La presión del público, las expectativas de los fans, la necesidad de proteger su privacidad, todo eso puede influir en la forma en que una pareja decide manejar su relación. Es posible que Kerem y Hande hayan intentado mantener un perfil bajo al principio, precisamente para evitar la presión mediática y poder conocerse mejor sin el escrutinio constante de las cámaras. Y hablando de las cámaras, no podemos olvidar el papel de los paparazzi.
Los fotógrafos persiguieron a Kerem y Ande incansablemente, capturando momentos íntimos y publicando fotos que alimentaron los rumores sobre su relación. Algunas de estas fotos eran bastante reveladoras: paseos románticos, cenas a la luz de las velas, incluso un beso robado. Aunque Kerem y Ande intentaron mantener la compostura, era evidente que estaban siendo vigilados constantemente. Sin embargo, más allá de las fotos de los paparazzi, lo que realmente capturó la atención de los fans fueron las publicaciones en redes sociales. Kerem y Ande, al igual que muchas otras celebridades, utilizaban Instagram para compartir momentos de su vida personal y profesional. Y aunque intentaron mantener la discreción, sus seguidores más astutos no tardaron en detectar las pistas. Fotos tomadas en los mismos lugares, comentarios con emojis reveladores, e incluso pequeñas indirectas en sus pies de foto. Todo era analizado con lupa por los fans, que se convirtieron en verdaderos detectives digitales. Recuerdo, por ejemplo, una foto que Ande publicó en Instagram durante el rodaje de Senkalkam. En la foto aparecía sentada en un columpio con una sonrisa radiante en el rostro. En el pie de foto escribió algo así como disfrutando de los pequeños momentos. Lo que muchos no notaron al principio es que en el reflejo de sus gafas de sol, se podía ver a una persona empujándola en el columpio. Y esa persona, por la forma de su cuerpo y su ropa, parecía ser Kerem. Fue una pequeña pista, pero suficiente para que los fans comenzaran a especular sobre su relación. Otro momento memorable fue cuando Kerem y Ande fueron vistos juntos en un aeropuerto, aparentemente viajando a algún destino exótico. Aunque intentaron pasar desapercibidos, fueron reconocidos por algunos fans que les tomaron fotos y las compartieron en redes sociales. A partir de ahí comenzaron las especulaciones sobre si estaban viajando juntos por trabajo o por placer. Y poco después se confirmaría que efectivamente estaban disfrutando de unas vacaciones románticas. El viaje a Maldivas fue, sin duda, el punto de inflexión en su relación. Las fotos que compartieron en redes sociales eran pura miel. Se les veía relajados, felices, enamorados. Las sonrisas, las miradas, los abrazos, todo gritaba: somos felices juntos. Y aunque intentaron mantener cierta privacidad, era evidente que estaban disfrutando de una escapada romántica. Un viaje que sin duda fortaleció aún más su vínculo y que, finalmente, les impulsó a confirmar públicamente su relación. Pero como todas las historias de amor, la de Kerem y Ande también tuvo su final. La noticia de su ruptura fue un golpe duro para muchos fans que creían en su amor. Las razones de la separación nunca fueron del todo claras, pero se rumoreaba que la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales habían contribuido a la decisión. A pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo parecen seguir intactos. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, y aunque no hay indicios de una reconciliación, la esperanza nunca muere del todo. Quién sabe, tal vez el destino tenga otros planes para ellos. En conclusión, la historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel es una historia que nos ha cautivado a todos. Una historia de amor, de amistad, de complicidad y sobre todo, de autenticidad. Una historia que nos ha enseñado que a veces, las acciones hablan más fuerte que las palabras, y que el verdadero amor siempre encuentra la forma de manifestarse, aunque sea a través de una simple mirada. Y como buenos fans, seguiremos atentos a cada uno de sus pasos, esperando que algún día, esta historia tenga un final feliz. Así que eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, denle like, compartan y suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad. Hasta la próxima.